Saludamos a todos y a todas que están unidos en esta séptima sesión del ciclo de coloquios de jurisprudencia administrativa relevante. Y le agradecemos su presencia en nombre del Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República. En esta jornada conversaremos sobre permisos urbanísticos y evaluación ambiental de proyectos, y específicamente revisaremos los aspectos presentados en el dictamen E-126-162 de agosto del presente año, que se refiere a la juridicidad de una circular de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para conversar sobre este tema, tenemos dos destacados invitados. En primer lugar, nos acompaña el académico Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional y de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y desde nuestra institución, la abogada Paulina Valenzuela, que es abogada de la Contraloría Regional de Valparaíso y antes lo fue de la División de Infraestructura y Regulación. Antes de comenzar, les quiero señalar que nos pueden enviar sus consultas por medio del chat que tiene Teams, y al final de la sesión, cuando ya se hayan realizado ambas exposiciones, vamos a atender algunas de ellas en la medida de que el tiempo nos dé el suficiente espacio para poder ir contestando sus requerimientos. Para dar inicio a esta exposición, dejaremos en primer lugar con ustedes a Paulina Valenzuela, quien presentará el dictamen. Paulina es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Durante su carrera ha dictado diversos cursos en distintas universidades en materia de legislación urbana, de concesiones administrativas, y actualmente es profesora de Derecho Urbanístico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en el Diplomado de Derecho Urbanístico y de la Construcción de esa misma universidad. Así que desde ya le damos la bienvenida a Paulina, los agradecimientos por su presencia y estamos atentos a su exposición. Buenos días. Buenos días a todos, a todas. Un gusto por la invitación. Gracias por tus palabras, Gabriela. Bueno, me han pedido que realice una exposición en relación a un dictamen que salió recientemente en el mes de julio a la luz por parte de la Contraloría, que se refiere precisamente a los permisos urbanísticos en relación con su calificación ambiental y sobre todo con la resolución de calificación ambiental. Voy a tratar de ver cómo hago para subir la presentación. Ustedes me dicen si se ve para todos los efectos que haya lugar. Ya, se ve la presentación, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, entonces, el tema es los permisos urbanísticos y su calificación ambiental en relación precisamente con la emisión del dictamen E-126-162 del 2 de julio del año presente año. Para empezar, esta presentación la diré en 4 partes en relación precisamente con las partes que normalmente tiene los dictámenes que nosotros emitimos en la Contraloría. Generalmente hay una introducción en la cual se señalan los antecedentes, que se refiere a la presentación del recurrente y a los informes de los servicios. Y también en una segunda parte tenemos la normativa, que en el fondo corresponde a los fundamentos jurídicos que se van a abordar para resolver la consulta, y finalmente tenemos los criterios que se aplican, los razonamientos y la conclusión final en relación con lo que se está consultando. Y voy a hacer finalmente unos comentarios en relación con esto. Bueno, la emisión de este dictamen, tenemos que señalar, se dio lugar con ocasión de una presentación que hizo un particular en la que solicitaba un pronunciamiento acerca de la juridicidad de una circular, la número 411 del año 2020,
que emitió la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que ese ministerio la denomina DDU 443, que le asigna a su orden correlativo de circulares. Y es importante recalcar, con ocasión de la emisión de esa circular, que esta, en el fondo, se emiten en el ejercicio de la facultad interpretativa que tiene el Ministerio de la Vivienda en todo lo relacionado con la normativa contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcción y en la ordenanza y en general en materia de urbanismo y construcción. Entonces, en el fondo, fue una circular emitida en el ejercicio de sus facultades por ese ministerio. En la presentación de este particular, lo que le preocupa a él es que los proyectos de cierta envergadura, sobre todo aquellos que puedan tener impacto ambiental, solo se exija que la resolución de calificación ambiental sea requisito para la recepción de las obras de la edificación correspondiente y que no haya una instancia anterior en la cual la dirección de obras durante, qué sé yo, la ejecución o quizás antes, durante el otorgamiento del permiso, se haga una exigencia en relación con el aspecto ambiental de la obra. Bueno, es por ello que en su presentación este particular recomienda que se identifique una instancia formal que podría ser al momento en que se hace una presentación para solicitar la instalación de las faenas, el inicio de las excavaciones o la apertura del libro de obras, en la que se hagan tales exigencias, que podrían ser no solo una exigencia en cuanto a que sea una resolución de calificación ambiental favorable del proyecto, sino que también puede ser una solicitud de pertinencia, así que haya certeza de que este proyecto tenga que entrar o no a la calificación ambiental. Ante esta presentación, la Contraloría solicitó, obviamente, informe a los servicios involucrados, en este caso a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y al Servicio de Evaluación Ambiental, ¿ya? Y ellos emitieron sus informes y que fueron recibidos y tenidos en consideración. De manera sucinta, me señalaré que en el informe de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, fundamentalmente para justificar la emisión de su circular, ellos señalan que ellos se ajustaron al criterio de varios dictámenes que ha emitido la Contraloría en la materia y en base a eso razonan el contenido mismo de la circular. Y en lo que se refiere a el informe que se recibió del Servicio de Evaluación Ambiental, ellos fundamentalmente, de manera sucinta, señalan que los únicos habilitados para solicitar la pertinencia es el proponente o titular del proyecto y agregan que la solicitud de pronunciamiento sobre la pertinencia no constituiría un requisito necesario para el otorgamiento de un permiso sectorial, como es el caso de los permisos de edificación. Bueno. Siguiendo un poco con el tema del dictamen, a continuación se menciona la normativa que sería aplicable para resolver esta consulta y en primer lugar consigna el artículo 8º y el artículo 25 bis de la ley 19.300. El 8º, recordemos, se refiere a la obligación de aquellos proyectos que se incluyen dentro de la lista del artículo 10 de esa misma ley de medio ambiente, que deben ingresar a calificación ambiental y que cuando ingresan a calificación ambiental tienen que hacerlo a través del sistema de evaluación ambiental que está a cargo del respectivo servicio. Y el artículo 25 bis, recordemos también que se refiere precisamente a que el director de obras no podrá proceder a la recepción final de las obras si es que no se adjunta la correspondiente resolución de calificación ambiental favorable. Acto seguido, se menciona en el dictamen el artículo 3, letra I, de la Ley Orgánica del Servicio del Medio Ambiente, de la Superintendencia del Medio Ambiente, en donde se refiere precisamente a la facultad que ellos tienen para
fiscalizar y exigir que aquellos proyectos, exigirle a los titulares de aquellos proyectos que debieran ingresar a calificación ambiental lo hagan previo informe del CEA y mediante una resolución fundada. Y bueno, el artículo 4, como ya mencionaba, se refiere precisamente al artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, se refiere a las facultades interpretativas que tiene el Ministerio de la Vivienda en la materia de urbanística y constructiva, de la normativa urbanística y constructiva. Y después el artículo 142 y 513, 142 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones es la que se refiere a que no se pueden exigir para la tramitación de los permisos más exigencias que los que establece la propia normativa, tanto contenida en la ley como en la ordenanza, y salvo aquellos casos en que leyes especiales o otras leyes le exijan en forma explícita ciertos requisitos, ¿ya? Y el 513 se refiere precisamente a la solicitud de permiso para ejecutar las obras preliminares, que es lo que se menciona en la presentación del particular en relación con este tema. Bueno, sigamos entonces a continuación. El dictamen, después de mencionar la normativa, cita la jurisprudencia de la Contraloría en relación con precisamente el artículo 25 bis de la ley 19.300, que como les señalaba es el precepto que relaciona la RCA favorable con la exigencia para que se recepcionen las obras, y ahí señala la jurisprudencia, menciona dos dictámenes, el 90.563 del año 2016 y el 23.683 del año 2017. Y bueno, ahí agrega que en razón de lo prescrito en el citado artículo 25 bis, que tratándose de proyectos o actividades que han de ser sometidos al CEA para los efectos de otorgar la recepción definitiva, las municipalidades deben exigir previamente que se acredite la obtención de la concerniente resolución o RCA favorable. Me quiero referir, voy a detener un poco en esta parte para explicar el criterio jurisprudencial que se ha mencionado acá. El dictamen del año 2017, que es este 23.683, como recordemos, es un dictamen que se emitió para precisar los términos del conocido dictamen 4.000 del año 2016, aquel que se refería en cuanto a que no todo proyecto o actividad a realizar en un área bajo protección oficial entra al CEA, sino que solo aquellos que producen o tengan un impacto relevante desde el punto de vista ambiental, ¿ya? Pero esa no es la parte que nos interesa, porque ese dictamen, precisamente, además de referirse a ese asunto, digamos, que tuvo cierta trascendencia, se refiere precisamente al artículo 25 bis, porque en él agrega que no es posible proceder a la recepción definitiva de las obras si no se acredita haber obtenido la RCA favorable. Y que en todo caso precisa a continuación que para la entrega del permiso no puede exigirse la pertinencia de ingreso al CEA. Y después el dictamen 90.563, que es el otro que se ha mencionado. Si nosotros nos vamos a ese dictamen que fue emitido en el año 2016, el criterio que ahí se consignó también se refirió a un dictamen anterior, que era el 78.159 del año 2015. Ya tenemos. Y precisamente si vamos a ese dictamen del año 2015, este a su vez ha citado otro dictamen anterior, que es uno del año 2012. ¿Ya? Y este del año 2012 ha citado a su vez también uno del año 2010. Entonces, como pueden ver, como podemos apreciar, este criterio acerca de la interpretación del artículo 25 bis de la Ley del Medio Ambiente es un criterio uniforme y ha sido reiterado. No ha habido cambios y siempre se ha mantenido en un mismo sentido al respecto. ¿Ya? Pero lo interesante es que no es solo, digamos, lo interesante señalar en este punto, no es solo este criterio de
de dictámenes que han sido reiterados con un criterio uniforme, sino que lo interesante es señalar que el artículo 25 bis fue agregado a la Ley del Medio Ambiente en el año 2010 en virtud de una reforma que se realizó de manera importante a esta legislación ambiental por la Ley 20.417, ¿ya? Y en esta reforma precisamente se introdujo este artículo y lo interesante es que con ocasión de esta modificación legal, en el dictamen 65.848 del año 2012, se precisó que este artículo 25 bis en el fondo vino a ser una consagración legal de un criterio jurisprudencial que ya existía en la Contraloría de manera uniforme y que había sido, digamos, consignado fundamentalmente en los dictámenes 31.573 del año 2000 y en el 30.408 del año 2009. En cuanto a que las municipalidades solo pueden efectuar la recepción de las obras si cumplen con las exigencias propias de esa actuación municipal y si además el respectivo proyecto o actividad ha sido calificado ambientalmente favorable. ¿Ya? Entonces, en cuanto al dictamen 31.573 que se menciona ahí, voy a hacer una pequeña comentario al final de esta exposición para no cortar un poco la presentación del dictamen, así que del que nos interesa en el día de hoy, así que voy a seguir señalándome. Entonces, el dictamen, comento, el cual estoy el día de hoy exponiendo, señala, después de señalar en el artículo 25 bis la exigencia de que no hay, es decir, perdón, después de señalar la jurisprudencia sobre el artículo 25 bis, el dictamen se refiere y concluye en relación con la presentación que no hay sustento normativo para exigir una solicitud de pertinencia de la forma que señala el recurrente. Es decir, no corresponde establecer una instancia formal, como él señala en su presentación, que sea exigible al permiso de obras preliminares en cuanto a que se exija una solicitud de pertinencia de ingreso al CEA o una resolución de calificación ambiental favorable. Es decir, se desecha, digamos, su proposición al respecto. Pero, y ahí quiero destacar lo que señala en este aspecto el dictamen, pero agrega que con todo, dice, dicho permiso no será suficiente para que el titular del proyecto inicie la ejecución del proyecto, si es de aquellos que deben someterse a calificación ambiental, pues en tal caso se requiere de una resolución de calificación ambiental favorable. Es decir, ¿qué es lo que significa? Que si bien no es exigible en la etapa del permiso una RCA favorable, resulta que el titular para iniciar, aun cuando haya obtenido un permiso de edificación de la obra, para iniciar en la ejecución de las obras, es decir, la materialización del proyecto, es precisamente que se requiere el ingreso a calificación ambiental, si es de aquellos proyectos que lo ameritan, y no podrá iniciar la ejecución si no cuenta con esa resolución. ¿Ya? Entonces vemos que el permiso es independiente de esta calificación ambiental, es decir, el otorgamiento del permiso es independiente de esta calificación ambiental, pero eso no quiere decir que este solo permiso habilite para iniciar las obras, sino que va a requerir la calificación ambiental. Y lo interesante es que es lo que viene a continuación en el dictamen, porque señala que si el DOM estima que el proyecto requiere someterse a evaluación ambiental, y no lo ha hecho o estima que no hay atisbo de que se va a hacer una calificación ambiental, él podría, o no él podría, él le corresponde que informe de tal situación a la Superintendencia del Medio Ambiente, remitiendo los antecedentes de la especie a fin de que pondere el ejercicio de la facultad del artículo 3, letra I, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Recordemos que dentro de la normativa que se citó, precisamente se citó esta norma de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente,
Y si bien el director de obras no puede exigir la resolución de calificación ambiental, si ve que el proyecto es de aquellos que requieren calificación, comunica, informa, manda los antecedentes. Eso es una cosa que es bastante interesante porque si bien, digamos, no está dicho expresamente en una norma, pero este dictamen recoge un criterio que ya había sido consignado con ocasión de una solicitud, de una presentación que se había hecho en la Contraloría en relación con un permiso de antena. Y en este permiso, digamos, esta presentación significó que la Contraloría emitiera el dictamen 11.759 del año 2017. Y en esa ocasión, la Contraloría también señaló esta misma actuación que podía hacer el director de obra en relación a remitir los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente. Y lo interesante de este dictamen que lo hace entonces aplicable esta actuación que va a hacer el DOM en relación con la calificación ambiental, o digamos con esta información a la Superintendencia, lo hace extensible a la generalidad de los permisos y autorizaciones urbanísticas que se contienen en la ley general. ¿Ah? Y eso lo destaco como un aporte de este dictamen en relación con la materia. Bueno, finalmente el dictamen en consecuencia concluye que la circular 443 del Ministerio de la Vivienda se ajusta a la normativa y a la jurisprudencia administrativa que se había dictado sobre la materia y no instruye nada en cuanto a modificación que tenga que realizar el Ministerio al respecto. Y también concluye este dictamen que tampoco se aportan antecedentes que permitan reconsiderar la jurisprudencia administrativa sobre la materia, ni que hay elementos de juicio en la presentación del particular para ello. Ya. Bueno, ahora para terminar voy a hacer entonces unos comentarios finales en relación con otros dictámenes que se relacionan con la materia. Y primero es el 31.573 del año 2000, que en el fondo es el que inició este criterio. Y quiero recordar un poco de manera sucinta el razonamiento que se tiene en relación con esta materia en ese dictamen. Primero, se parte señalando que, se parte señalando que el otorgamiento del permiso de edificación no es ejecución material del proyecto. Por lo tanto, no hay impedimento para que los municipios otorguen estos permisos antes de que el proyecto se someta a calificación ambiental, ¿ya? Pero ello no significa que habilita a su titular para iniciar la ejecución del proyecto, porque de hacerlo solo con el permiso y sin la calificación ambiental, va a transgredir la normativa ambiental. Y ahí menciona los artículos 8, 9 y 40 de la Ley del Medio Ambiente. ¿Ya? Después, en lo que se refiere a la recepción municipal, dice que no es procedente que los municipios, digamos, den lugar a la recepción municipal de una obra que debe someterse a calificación ambiental antes de que se haya obtenido una resolución o una RCA favorable, ¿ya? Y esta obligación de que los municipios deban, es decir, esta prohibición de que no pueden recibir si no tiene una calificación ambiental se debe precisamente a que en virtud del artículo 22, inciso final, y 24 de la Ley del Medio Ambiente, una vez que se emite una resolución de calificación ambiental, esta se comunica a los involucrados y estos, hasta a los organismos involucrados en relación con el proyecto que se está calificando ambientalmente y que, por ende, estos organismos deben actuar en consecuencia. Entonces, en virtud de esta interpretación que se hace de la ley ambiental, por eso es bien interesante, es que nace esta obligación que tienen entonces los directores de obra
que al momento de la recepción de la obra que ha sido, que debe ser calificada ambientalmente, ellos deban exigir la RCA favorable, ¿ya? Y por eso, digamos, este dictamen hace exigible la RCA favorable a las recepciones definitivas. Recomiendo la lectura de este dictamen, el 31.573, que de manera sucinta he expuesto acá, pero que es interesante por el razonamiento que hace al momento de, digamos, de emitir un pronunciamiento sobre esto, porque, como quien dice, recoge principios generales en materia de normativa urbanística como del ordenamiento en materia ambiental y los conjuga para dar una exigencia de organismos sectoriales con organismos ambientales. Y el otro dictamen que ya lo había mencionado acá es el 65.848 del 2012. ¿Por qué hago el comentario de este dictamen? Si bien este dictamen no se refiere, digamos, si bien se refiere al criterio del artículo 25 bis de la Ley General del Medio Ambiente, agrega otro aspecto y se pronuncia sobre otro aspecto importante. Como nosotros sabemos, normalmente las resoluciones de calificación ambiental van a contener en relación con el proyecto medidas de mitigación, pueden ser, o medidas compensatorias, o bien determinados condicionamientos para que el proyecto se pueda ejecutar y sea ambientalmente favorable. Y esos cumplimientos de esas medidas y de esas mitigaciones en este dictamen, es bastante interesante, se aclara que no son de resorte del director de obras, es decir, el director de obras al momento del director de obras cuando recepciona la obra. Es decir, cuando procede a recepcionar la obra, él se debe limitar a exigir la RCA favorable, pero no puede exigir que se hayan dado cumplimiento a estas medidas de mitigación. ¿Por qué? Porque precisamente estas medidas de mitigación corresponden a otros organismos, que sean otros los organismos los que sean encargados de verificar que se cumplan. Y bueno, sabemos sobre todo que aquí la calificación, digamos, la fiscalización en materia de cumplimiento de estas medidas de mitigación o de compensación que pueden tener esta RCA favorable le corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero lo que es interesante de este dictamen, que también le entrega una labor a los directores de obra, y lo dicen sobre todo en la parte final, y es que si los DOM, al momento de la recepción definitiva, y ya contando con la RCA favorable, se dan cuenta que hay algún incumplimiento de tales medidas, ellos deberán remitir estos antecedentes a la autoridad ambiental respectiva, que, bueno, en aquella época era otra la autoridad porque no estaba en pleno ejercicio la Superintendencia del Medio Ambiente, pero hoy en día sí. Así que debemos entender que se pueden mandar los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente. Así que, bueno, eso es lo que tenía que decir en el día de hoy en cuanto a lo que me pidieron exponer. Espero que haya estado más o menos claro. Son materias a veces un poco complejas, pero que lo interesante de estos dictámenes es que aclaran varios aspectos en relación con las funciones del director de obras y en relación con las actuaciones que se hacen por los órganos con competencia ambiental. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día y cuídense su salud y que estemos todos bien. Eso es. Muchas gracias, Paula, por tu exposición y particularmente por ilustrarnos respecto al desarrollo prudencial en este que, como vemos, tiene larga data. Ahora invitamos a nuestro segundo expositor. Damos paso entonces al académico Cristóbal Osorio Vargas, quien es abogado de la Universidad de Chile y también cuenta con un magíster en Derecho Público, el magíster en Derecho, con mención en Derecho Público de esa misma universidad, y un diplomado en Derecho Público Económico y otro en Política de la Competencia también de la Universidad de Chile. Así que, bienvenido, Cristóbal, el tiempo es tuyo.
Muchas gracias. Como la típica pregunta, en tiempos COVID se ve la lámina y todo eso, ¿verdad? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Contraloría General de la República, al CEA por haberme invitado a este coloquio, a analizar jurisprudencia, que es algo en particular que a mí me apasiona profundamente. En segundo lugar, quiero agradecer a Paulina, que el día de ayer pudimos pimponear los distintos temas que trataban la charla, y muchas de las ideas que voy a expresar fueron y surgieron a través del diálogo con ella, así que la humildad yo creo que uno siempre tiene que tener cuando va a exponer y cuando surgen algunas ideas que no son propiamente de uno, por manifestarlas. En tercer lugar, agradecer a todos los que están presentes. Sé lo difícil que debe ser un día viernes, apasionarse por temas urbanísticos, medioambientales, de derecho administrativo. No debe ser muy común esos gustos, pero vamos nosotros a tratar de que valga la pena ese espacio de tiempo. Entonces ya no le demos más vueltas, que vamos a analizar nosotros. Nosotros ya nos queda claro lo que planteó Paulina, y lo que dijo Paulina nosotros lo podemos resumir en dos grandes máximas que dice el dictamen: que no corresponde solicitar una resolución de calificación ambiental o una pertinencia respecto con ocasión de la solicitud de un permiso de edificación, y luego se advierte también que no es necesario tampoco pedir la pertinencia o la resolución de calificación ambiental para solicitar el inicio de obras preliminares, que es este permiso especial que regula la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Entonces, llegado en este escenario, yo dije, bueno, ¿qué aporte puedo hacer? ¿Cómo puedo ver, desde qué óptica puedo ver esta situación donde podamos transitar un poco más allá de lo que señala el artículo 25 bis? Es decir, cómo poder explicarle a la gente de la Dirección de Obras Municipales que hay algo mucho más trascendente en el tiempo previo a la recepción definitiva de obra, que pueden contar con herramientas claras para poder resguardar el medio ambiente y también tutelar las competencias que le ha entregado el legislador en el artículo 24 de la Ley General de Urbanismo, la Ley Orgánica de Municipalidades. Y cuando trato de responder esa pregunta, yo creo que hay 10 escenarios en que se puede encontrar la autoridad medioambiental o la autoridad municipal con ocasión del otorgamiento de un permiso que guarda relación eventualmente a un proyecto que requiere resolución de calificación ambiental. Entonces, ¿qué podemos decir? Primera máxima: para otorgar un permiso no se requiere solicitar una resolución de calificación ambiental. Lo dice expresamente el dictamen, y algo que nosotros no vamos a discutir. Segunda máxima, que vamos a ver con un poco más detalle: solicito el permiso a la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de Obras Municipales considera que la ejecución de ese proyecto puede requerir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros vamos a ver en las presentes láminas que hay una doble jurisprudencia de la Contraloría, una jurisprudencia del 2017 y una jurisprudencia del 2015. Son contradictorias, pero ¿qué nos pueden dar a entender, entendiendo que prima el dictamen posterior? Que la Dirección de Obras Municipales tiene la facultad de hacer una observación en el permiso y decir, para ejecutar el presente permiso, usted va a requerir una resolución de calificación ambiental. Luego vamos a ver la importancia que puede tener esa glosa con relación al principio de coordinación y el principio de oportunidad del ejercicio de las competencias de fiscalización, tanto de la autoridad municipal como de la autoridad de la Superintendencia del Medio Ambiente. Tercera idea: el inicio de obras preliminares no requiere resolución de calificación ambiental. Lo dice el dictamen que acabamos de analizar. Pero ojo, porque aquí ya empiezan los matices y hay que empezar a complementarlo con la jurisprudencia, ya sea de los tribunales ambientales o de la Corte Suprema. Porque la cuarta máxima que nosotros podemos decir que el permiso que requiere esa resolución de calificación ambiental, sin ejecución no hay una infracción administrativa. Si tengo un permiso, requiero RCA, no lo estoy ejecutando, no debiera haber infracción administrativa, en tanto infracción administrativa como ejecutar un proyecto de aquellos que requiere evaluación ambiental bajo la lógica del artículo 35, si no me equivoco, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. De aquí empiezan los matices, porque tenemos un primer caso, que es el caso Toro Mazote, que fue conocido por el segundo Tribunal Ambiental y que fue después ratificado por la Corte Suprema por sentencia. ¿Y qué pasó en ese caso? En ese caso se discutió si se estaba frente a un proyecto de elusión. Toro Mazote 115 estaba, a juicio de la superintendencia, ejecutando un proyecto que requería RCA, y en su caso concreto la RCA había sido resuelta de manera desfavorable. Entonces no podía ejecutar porque en su caso incluso tenía una resolución de carácter desfavorable. ¿Qué discutió en el Tribunal Ambiental y en la Corte Suprema? Es que Toro Mazote se defendió diciendo, ojo,
Yo aquí tengo un permiso de obra preliminar respecto a dos permisos que tengo. Un permiso en Toro Mazote 110 y tengo otro permiso en Toro Mazote 115. Terrenos, vamos a decir, cercanos. Y solamente estoy utilizando Toro Mazote 115 como bodegaje de las obras de Toro Mazote 110 que sí tienen resolución de calificación ambiental. ¿Por qué es interesante el caso? Es interesante el caso, primero, porque la Corte Suprema, ratificando el fallo del segundo Tribunal Ambiental, dice, ojo, aquí no hay ejecución de proyecto. Pero no hay ejecución de proyecto porque se está utilizando Toro Mazote 115 como bodega de la resolución de calificación ambiental y del permiso de Toro Mazote 110. Pero ojo, Contraloría, porque detrás de este fallo lo interesante que hay es que la Corte Suprema discurre que sí es inicio de obras y sí requeriría RCA el hecho de estar en una resolución de obra preliminar. Porque jamás en el fallo de la Corte Suprema se da a entender que ejecutó el permiso de obra preliminar de Toro Mazote 115, porque si hubiese ejecutado el permiso de obra preliminar de Toro Mazote 115, se hubiese entendido que estaba ejecutando un proyecto que quería RCA y hubiese estado en un proceso de elusión. Entonces, podemos ver que en Toro Mazote hay una idea, primero, de un concepto de ejecución para poder entender cuándo tiene que intervenir la autoridad ambiental, pero también hay un matiz respecto al permiso de obras preliminares que al parecer la Corte Suprema sí entiende que es un inicio de ejecución de un proyecto. Luego, esta lógica de ejecutar proyecto, iniciar hechos positivos que tienen a la vista, ejecutar un proyecto inmobiliario de aquellos que tienen que ingresar a evaluación ambiental, es la misma lógica que sigue los tribunales el segundo tribunal ambiental en el caso Tunquén y en Inmobiliaria Peñalolén. Incluso Inmobiliaria Peñalolén es un caso llamativo porque entiende que durante el procedimiento sancionador el propio regulado dijo, voy a poner un ejemplo, no me acuerdo precisamente, pero no voy a construir 300 viviendas, voy a construir 250, y entiende que ahí pierde efectividad la potestad sancionadora. Pero ¿por qué es interesante esto? Porque hoy día salió un fallo del tercer tribunal ambiental, que es el caso Bahía Panguipulli, donde el tercer tribunal ambiental, a diferencia del segundo tribunal ambiental de la Corte Suprema, vamos a decir, empuja la interpretación sobre ejecución. ¿Por qué? Porque si estaba pensando en la Contraloría que la obra preliminar no es ejecución y por tanto se puede realizar, si es que la Corte Suprema estaba pensando que la obra preliminar es ejecución y tiene que entrar, el tercer tribunal ambiental las dos teorías las baja y dice, no, aquí lo que importa es que simplemente haya la proyección de ejecución de un proyecto que tiene las características de entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, claramente, todavía en el ordenamiento jurídico chileno no existe, vamos a decir, una decisión total por parte de la jurisprudencia judicial o administrativa que nos entregue certeza cuál es el hito de ejecución de un proyecto para entender que requiere la intervención de las autoridades municipales, como vamos a ver un poquito más adelante, o de la Superintendencia del Medio Ambiente por ejecutarse un proyecto, un permiso que requiere RCA sin tener resolución de calificación ambiental. Entonces ya vamos teniendo ciertas reglas que el tema se va complejizando con el dictamen. Después decimos, inicio de ejecución requiere resolución de calificación ambiental. Sí, está claro, lo hemos discutido, no sabemos si la ejecución va a ser la proyección, la obra preliminar o el inicio propiamente tal, pero si usted parte, no requiere necesariamente su resolución de calificación ambiental, por como lo explicó latamente Paulina. Pero ahora viene lo entretenido, porque dice, inicio de la ejecución y la DOM puede decir, tengo duda que ingresa al sistema de evaluación ambiental o tengo la convicción que ese permiso requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué hace la DOM frente a esta, vamos a decir, este dilema del dios Jano con estas dos caras que tiene un permiso y que no sabe si tiene la certeza o la duda de que ingresa? Entonces, si tiene la duda de que ingresa al sistema, lo razonable, como vamos a ver, es que derive los antecedentes, como dice el dictamen, a la Superintendencia del Medio Ambiente, y la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a su potestad de requerimiento de ingreso y su potestad sancionadora, podrá determinar si al proyecto se le dan alguna de las características que exige el reglamento para que ingrese a evaluación ambiental. Pero la DOM, como tiene la duda, simplemente remite a la autoridad
competente respecto a la determinación de ingresos, que es la superintendencia más el SEA, para poder determinar si este proyecto tiene que no ingresar al sistema. Pero ¿y qué pasa si la DOM tiene certeza? La DOM va a ser como un espectador de Colo-Colo con la Católica, siendo hincha de la Católica, y va a sufrir mientras Colo-Colo hace un gol en el último minuto, o puede tener una participación activa en este clásico que estamos viviendo respecto a materia medioambiental. Y la realidad es que sí puede tener participación. Y esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante, porque la propia jurisprudencia de la Contraloría General de la República señala que si se está ejecutando un permiso y ese permiso requiere RCA, la dirección de obras, ojo que hay gente de dirección de obras aquí hoy día en la charla, tiene la potestad de poder paralizar el proyecto. Puede paralizar el proyecto. Y eso es lo que vamos a ver. Después vamos a ver cómo eso se puede conjugar con paralizar el proyecto, derivar los antecedentes a la superintendencia, etc. Pero también hay certeza en el sistema. Entonces aquí viene la regla número 8. Inicia la ejecución de un permiso y vamos a tener una dirección de obras que puede tener la duda de si ingresa o no ingresa, puede tener una certeza o incluso, digamos las cosas como son, puede encontrarse presionada por las vecinas o vecinos de su comuna para que el proyecto no se ejecute. Y la realidad es que la municipalidad, en principio, podrá optar de ser un catalizador tipo artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que es cuando te llega una solicitud y tú no eres competente y es una especie como de llave de judo que deja que la energía fluya y se la pasa a la otra autoridad, o derechamente lo que va a tener que hacer es respetar la pertinencia ambiental si es que hay una pertinencia. ¿Por qué? Porque ahí sí existe un principio de coordinación y respeto de las distintas competencias que tiene la autoridad. Entonces, ojo también dirección de obras, que si usted tiene dudas, tiene certeza, pseudo certeza o muchas presiones, si hay pertinencia, usted simplemente va a tener que subirse a la micro de la regla 6, que es denunciar a la SMA o derivar a los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente, porque van a existir buenas razones para que usted no pueda ejercer la potestad de paralización por resolución fundada, porque hay un acto administrativo de la autoridad competente que dice que no ingrese ese proyecto. 9. Regla 9. Tengo la duda, dice, cuando llega a la recepción definitiva va a ver el proyecto y se da cuenta que existen 450 casas en 2 hectáreas construidas y lo ideal era al inicio 200 casas. Y dice, chuta, tiene que ingresar, no me cabe duda. ¿Cuál es el escenario? Ese es el peor de los mundos. Y ese es el mundo del 25 bis que no puede caer la autoridad urbanística municipal ni la superintendencia del medio ambiente. ¿Por qué? Porque esto es, volviendo al fútbol, es llegar sumamente offside a todo el sistema regulatorio medioambiental y urbanístico. ¿Por qué llegar offside? Porque la superintendencia del medio ambiente va a poder hacer poco, va a poder iniciar eventualmente un procedimiento sancionador, pero más allá de eso, todos los efectos o impactos que tiene la ejecución de un proyecto, ruido, polvo, el otro día salió un reportaje en Canal 13 que los vecinos de Ñuñoa estaban desesperados por el ruido, los vecinos finalmente y el medio ambiente se lo comen y no produce ningún efecto. Entonces tenemos que ver todos los escenarios previos para no llegar al 25 bis, porque el 25 bis es una regla que no satisface la norma del artículo 8º de la ley 19.300, pero no satisface por sobre todo la regla de coordinación. Entonces, la última regla es que si estamos frente a esta idea, lo único que les puede quedar a los vecinos es la acción de protección, como vamos a ver. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, pero a mí lo que me importa transmitir a usted es que estas 10 reglas o estas 10 opciones van a poder revisarlas de distintos casos de la PPT que voy a pasar a enumerar rápidamente, pero que pueden surgir otras ideas de la conversación que vayamos teniendo. Pero lo más importante, a mi juicio, es entender que la dirección de obra no es un espectador de un clásico, sino que cumple un rol fundamental y que tiene que empezar a cumplir ese rol, porque la Superintendencia del Medio Ambiente no puede dar abasto a estos requerimientos, porque no solamente fiscaliza proyectos inmobiliarios, sino que tiene un sinnúmero de instrumentos de fiscalización en su artículo 2 que impiden poder llegar adecuadamente a este pase entre líneas que puede ser la ejecución de un proyecto ilegal. Vamos con el caso concreto. El caso de la tesis, importante también hacer una mención que
Que la tesis de Patricio Herman, que veo que estaba conectado, así que un honor que esté el solicitante también presente, pero la tesis de Patricio Herman no es tan, como vamos a decir, peregrina, como uno puede decir, Patricio Herman se puso creativo frente a su computador y solicitó un dictamen más allá de la ley. No, la realidad es que la tesis de Patricio Herman viene de la sentencia Punta Piqueros, que de repente uno tiene que tener también, ojo, un criterio que quizás no ha sido profundizado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero que hay que tener presente. Recordemos que en el primer caso, en el reclamo de ilegalidad contra el permiso de edificación, la Corte Suprema establece que el permiso es ilegal porque no tiene evaluación ambiental el permiso de edificación. Ahí la tesis de la Contraloría en el dictamen reciente se debilita. Algunos le bajaban el valor, como lo hizo la propia inmobiliaria, decir, no, pero es que en el resuelvo dice, mientras no se cumpla la evaluación ambiental. Entonces, lo que realmente hizo el caso Punta Piquero es sujetar a una condición, mantener la vigencia del permiso. Pero en realidad hay que tener ojo, porque esta sentencia tiene que ser leída con la del 2018. Porque en el 2018, cuando la municipalidad, con ocasión de inicialmente una evaluación favorable del proyecto, dicta un decreto que levanta la suspensión del permiso. Los vecinos, viendo esto, fueron nuevamente a la Corte y la Corte nuevamente resuelve y dice, ojo, el permiso es ilegal porque requería evaluación ambiental y no tenía evaluación ambiental, y cuando y si la frase generó dudas, mientras no tenga evaluación ambiental, si generó algún tipo de dudas, quiero decirlo acá, un poco dice la Corte, para que no queden dudas, es ilegal el permiso y no produce efecto, no se puede revivir a este permiso que ya se encuentra fenecido. Entonces, ojo, que la tesis de Pato Herman es una tesis que planteó la Corte el año, volvemos a repetir, el año 2012, que profundizó el año 2018, pero vamos a ver que en los casos de este año o en los últimos 2 años no ha tenido repercusión porque la Corte, vamos a decir, ha tratado de redirigir la discusión respecto a permiso, ejecución, paralización, que es lo importante respecto a proyectos que requieren resolución de calificación ambiental. ¿Se entiende o voy muy rápido? ¿Se entiende, Paulina? Yo creo que sí. ¿Cree que sí? Perfecto. Va. Sí, va bien. Entonces, ¿qué opciones nos quedan? Ya dijimos las opciones, hablamos de las opciones de las 10 reglas, que no están escritas en piedra, se pueden ir cambiando, pero son 10 reglas. Pero claro, uno puede decir, pero Cristóbal, pongámonos serios. Digo, pero ¿por qué no vamos a poner serios? No, pongámonos serios. Jamás se va a construir un proyecto. Jamás se va a construir un proyecto que requiere RCA. No puede ser tan ciega la autoridad de que se construyan más de 300 casas sobre 7 hectáreas. No pueden los vecinos no darse cuenta cuando para poder hacer un proyecto se está secando un humedal. Cristóbal, esas cosas no ocurren en este país serio que se llama Chile. Y la realidad es que no es así. Algunos casos, cogí 5, me metí al SNIF a requerimiento de información y no quise poner nombre de empresa para no imputarle a nadie, esto solamente saqué imágenes de cosas que están pasando. Y vemos aquí un proyecto que se le está haciendo un requerimiento de ingreso, es decir, tiene un permiso de edificación y son 438 viviendas, construyen 11,4 hectáreas. Plop. ¿Qué pasó con la DOMA ahí? ¿Qué va a pasar con la evaluación ambiental ahí? Luego, tenemos otro proyecto, secado de un humedal. Y uno dice, no, pero un secado debe ser un secado chiquitito. No, es todo ese sector que está en amarillo se está secando un humedal. Y no se está secando por, vamos a decir, de manera muy, que uno puede decir, óptima o ojalá ambientalmente evaluada, sino se rellena con basura, con ladrillo, con escombros. Después, ¿qué otro caso tenemos? Que se está ejecutando un proyecto inmobiliario que afecta la desembocadura del río Elqui, hay daño, las maquinarias dañan la vegetación, genera ruidos molestos, se afecta el cauce del río. Hay una obra que se está ejecutando en una zona contigua a un santuario de naturaleza. Y hay otros proyectos que se están ejecutando que para poder ejecutarse están haciendo finalmente, vamos a decir, destruyendo bosque o también haciendo excavaciones de pozos que pueden afectar los derechos de agua de los vecinos. Es decir, estamos frente a una serie de circunstancias que nos invitan a decir, chuta, tiene que intervenir la autoridad urbanística, tiene que intervenir la autoridad ambiental. Pero vamos a dejar que la autoridad ambiental tiene otros problemas que vamos a explicar que no le es tan fácil en la transacción de la protección del bien jurídico medio ambiente actual.
Ya, vamos con la primera tarea que puede tener el director de obra. Entonces, el director de obra o la directora de obras se le solicita un permiso de edificación. Ya, se le solicita el permiso de edificación y llega a la convicción de que este permiso tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo interesante es que en el dictamen 23.683 del 2017, que surge por una consulta en la Municipalidad de Santiago, se establece que es posible hacer observaciones al permiso, diciendo que para ejecutar ese permiso se requiere resolución de calificación ambiental. Ahora, ¿por qué yo dije al inicio, ojo, porque hay un dictamen contradictorio? Porque en el caso Dirección de Obras Municipales de la Florida, 78.159 del 2015, dice todo lo contrario. Dice, cabe notar que no se advierte el fundamento jurídico para que dicha autoridad incorpore la declaración, que es la observación. Ojo, si usted quiere ejecutar este permiso, requiere resolución de calificación ambiental. ¿Cuál es mi consejo jurídico? Que no es el de la Contraloría, no soy contralor, un simple abogado de 36 años haciendo una charla. Lo razonable es que exista esta observación dentro del permiso cuando tiene la convicción la dirección de obras, que uno no puede entender que está ejerciendo una competencia, ya sea del Servicio de Evaluación Ambiental o de la Superintendencia, porque simplemente puede, o sea, si se requiere ingresar al sistema 300 viviendas y ve que el permiso son de 500 viviendas, chuta, es bastante poco explicable que no ponga esa observación. Pero si genera dudas respecto a finalmente al regulado de esa observación, él va a poder ir a solicitar su pertinencia de ingreso y que la pertinencia de ingreso le señale si tiene o no tiene que ingresar. Pero ¿qué es lo bueno? Realizando la observación va a establecer una medida de alerta respecto al regulado. Segundo, también puede ser esa observación un buen motivo para que esa misma observación sea derivada a la Superintendencia del Medio Ambiente y que esté en conocimiento, pueda generar como una tabla de información respecto a eventuales proyectos que si se ejecutan pueden afectar, pueden estar infringiendo la normativa de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Por tanto, parece que el dilema de la observación es una buena opción, que puede ser buena opción para la dirección de obra, buena opción para la superintendencia, pero por sobre todo incluso para el regulado. Porque si al director de obra le genera algún tipo de duda a esto, bueno, el regulado va a tener que ver las opciones para que él tenga la certeza si tiene o no tiene que ingresar. Y también para los vecinos. Después, otra opción que queda de lo que venimos hablando es derivar los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente. Y lo interesante es que dice el propio dictamen que en los casos que la dirección de obras determine que el proyecto que se está ejecutando tiene que ser de aquellos que tienen que ingresar, derive los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente para que ejerce su potestad de requerimiento de ingreso del artículo 3º, letra I, del artículo 2º de la ley 20.417. Pero ¿cuál es la realidad? Cuando uno dice esto, ya, suena súper, perdón la palabra, suena súper sexy, vamos a la Superintendencia del Medio Ambiente, derivemos los papeles, esta es la autoridad regulatoria con más competencia, esto es el mejor de los mundos. Pero la realidad es que seamos pragmáticos. Artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y la Superintendencia del Medio Ambiente, para poder clausurar o detener el funcionamiento de un proyecto que se esté ejecutando sin resolución de calificación ambiental de aquellos que requieren, refiriéndome solamente a inmobiliarios, tiene dos cuestiones que lo hacen complicarse al menos. Primero, tiene que pedir autorización al Tribunal Ambiental y segundo, no se le puede conceder una autorización más de 30 días corridos. Entonces, ya es como chuta. El caso pasa a ser sexy, después de ser sexy, chuta, la super tiene que ver dentro de todos sus casos cuál lleva el Tribunal Ambiental y va a hacer un tremendo escrito para que le digan te concedo autorización por 15 días. ¿Y esto qué ha traído consigo? Ha traído consigo esto. Desde el surgimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente hay 9 solicitudes de clausura o detención respecto a 6 titulares, 2 de Santiago y 4 del Tribunal de Valdivia. Entonces aquí tenemos dos opciones que pensar. Opción 1. Estamos en el mejor de los mundos, esta charla, Paulina, no sé por qué la hicimos. ¿Sabe por qué? Porque todos cumplen la normativa medioambiental. No hay proyecto que se ejecute que no requiera RCA, que no tenga RCA. Todos los que requieren RCA tienen, porque los números que nos está dando el sistema son maravillosos. Solamente 6 titulares desde el 2012, si no me equivoco, hasta la fecha. O la realidad puede ser que los costos transaccionales que tiene ejecutar este tipo de actuaciones hacen que la superintendencia no se suba a esa opción. Y lo vemos cuando podemos darnos cuenta que en proyecto inmobiliario, sin distinguir si es con ocasión de no resolución de calificación ambiental o infracción de una RCA, normas de ruido u otra,
pero tiene 189 casos. Es decir, parece que tiene mucho trabajo y no puede generar esto porque tiene altos costos. Y uno empieza a ver los casos, y ahí ustedes lo van a poder ver en lámina, inversiones Lampa, los plazos que sean súper acotados, y estamos hablando de un proyecto que se ejecuta en un humedal. Después van a ver obras Peñarolén, Loteo Maullín, en zonas de protección, proyecto Pilolcura, proyecto Macro Pilauco, proyecto Villa Galilea, y todos son proyectos que al final uno llega a la conclusión, ¿sabe cuál es el problema? Parece que los costos son muy altos. ¿Por qué? Si se está ejecutando un proyecto sin resolución de calificación ambiental con ocasión de un permiso y la norma me permite pararlo 30 días como máximo y después de los 30 días tengo que ir de nuevo al tribunal ambiental, no existen buenos incentivos para la superintendencia de tomar este camino. No es el remedio la superintendencia. Sus costos de transacción judicial son muy altos. Entonces, ¿cuál es el remedio? El dictamen 30.408 del 2009 de la Contraloría General de la República. Y como en la vida aparecen como los personajes, como esta película, como los sospechosos de siempre, aparecen los de siempre, y aparece nuevamente Patricio Germán. Patricio Germán en el 2009 vuelve a preguntar a la Contraloría otra cosa y dice, quiero hacer una consulta. ¿Se puede paralizar un proyecto que tiene un permiso de edificación, pero que ese permiso de edificación para poder ejecutarse requiere resolución de calificación ambiental? ¿Y qué dice la Contraloría? La Contraloría analiza el artículo 24, que no hay que olvidarlo, la Ley Orgánica de Municipalidades, ojo, unidad encargada de obra, tienen que aplicar las normas ambientales relacionadas a obras de construcción y urbanización, el artículo 8, y conforme al artículo 146 dice el director de obras puede paralizar por medio de una resolución fundada. Entonces, vamos a la práctica, y aquí está también el 5.1.20. Entonces, vamos a la práctica. ¿Qué le sale más económico o cuál es más útil para la protección del bien jurídico la paralización? Claramente, el peso tiene que estar en la dirección de obras, porque la dirección de obras tiene una norma expresa, el artículo 24, que lo mandata a tener que satisfacer las normas medioambientales relacionadas a obras de construcción, tiene la regla del 146, tiene la regla del 5.21, tiene el dictamen de Contraloría y puede paralizar obras relacionadas a permisos que requieren resolución de calificación ambiental por medio de su resolución fundada. Aquí van a aparecer los cultores del debido proceso. Que va a aparecer, no, es que es una autoridad, donde la autoridad es juego parte, es una afectación a nuestra garantía esencial del debido proceso, pero dígase la realidad también, todos los que nos dedicamos a este negocio, o a vamos a decir, esta rama del derecho, sabemos que esa resolución va a poder ser impugnada por reclamos de ilegalidad municipal del 151, y los reclamos de ilegalidad municipal después los conoce la Corte de Apelación y la Corte Suprema, es decir, se cumple absoluta y completamente la garantía del debido proceso y se puede desdramatizar esta situación. Por tanto, el dictamen del 2009 es un muy buen remedio y hace que las direcciones de obras municipales dejen de descansar en la recepción definitiva o dejen de descansar en esta llave de judo que yo digo que es como viene la energía hacia mí, la lanzo lejos y asumo el problema y le pongo un problema respecto a aquellos permisos que considero que requieren resolución de calificación ambiental y no les pongo el coto. Y cuando no ocurre nada de esto, aparece la acción de protección. Y eso no es bueno, porque cuando aparece la acción de protección, estamos hablando que hay un actuar arbitrario y ilegal que priva, perturba o amenaza garantías y derechos fundamentales de las personas. Entonces vemos cómo la Corte Suprema en el último tiempo, proyectos que tienen permiso de edificación, que a su juicio requieren resolución de calificación ambiental, les dice, ojo, usted no puede ejecutarse sin evaluación de impacto ambiental. Municipalidad de Laja, Macroocéano, Humedal Artesano Valerse, Punta Piquero, Alto Puyay. En Alto Puyay la distinción que hay es que ahí pide que se haga una pertinencia, o sea, ni siquiera va más allá, hágase una pertinencia. Realmente podríamos darlo. La peor de las opciones, que llegue la recepción definitiva y surjan los fantasmas, las dudas, el amor por el medio ambiente y que tiene que ingresar, no te voy a recepcionar. ¿Por qué? Porque la realidad sea dicha, la superintendencia nomás va a poder sancionar, va a ser un caso que ya los efectos ambientales se producieron todos sus efectos y no se cumple ninguno de sus objetivos. Por tanto, yo creo que esto que ocurra es la debacle del sistema jurídico de tutela del medio ambiente. Para terminar, ¿cuál es mi conclusión? ¿Qué está pasando? El DOM aún no comprende su rol en el procedimiento de fiscalización urbanístico y ambiental. Segundo, los altos costos para la superintendencia del medio ambiente. Tenemos que dejar de, como decía mi papá decía, es como de vestir un santo para vestir otro.
las direcciones de obras creían que con ocasión de la reforma medioambiental todo el peso está en la Superintendencia del Medio Ambiente. Y no puede ser así, tienen competencia y un dictamen del 2009, no lo pueden eludir. Ante el descanso y los costos, ¿qué ocurre? La protección surge con todo su brillo, dejando en las manos de los vecinos la protección y tutela del medio ambiente. Entonces esto nos demuestra que no hay sistematicidad, que tenemos que conocer nuestras normas, pero por sobre todo el actuar de las autoridades tiene que ser coordinado. Y no solamente una de ellas se tiene que llevar el peso como en la Superintendencia del Medio Ambiente, sino que aquí la autoridad experta en materia urbanística tiene que empezar a cumplir un rol un poquito más preponderante desde su propia esfera, que es urbanística. Cualquier tipo de comentario, crítica, alusiones, ahí está mi correo electrónico, quedo atento, como decía un humorista, a sus comentarios, atentos, salud. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Muy interesante. Ciertamente tenemos bastantes escenarios en relación a esta normativa y parece ser que es insuficiente al día de hoy. Ahora vamos a proceder a hacer las consultas que hemos recibido, son varias. Algunas están destinadas a uno de ellos y otras a ambos. Así que voy a comenzar con Cristóbal, con la primera de las consultas que hemos recibido. Esta señala que ¿cuál cree que es el campo de acción que tiene la División de Desarrollo Urbano en su ejercicio de impartir instrucciones para la aplicación de la Ley General y su ordenanza? ¿Y qué rol le corresponde a la Contraloría General frente a los actos que esta división emita? Además, agrega el consultante si considera que es posible establecer un estándar de proyectos de envergadura frente a los cuales el correspondiente director de obras municipales debería dar cuenta de su existencia a la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Vamos uno a uno o vamos un conjunto de preguntas? Sí, todos los que están presentes. Entonces, teníamos primero el tema de la dirección de obra y el segundo el tema de la DDU, el rol y cómo esto se relaciona con la Contraloría General de la República. Ya, vamos con el tema de la DOM. Yo cuando en general dicen como la envergadura de proyectos, como que fijar una envergadura y en razón de esa envergadura derivar los antecedentes a la superintendencia, yo encuentro que la dirección de obras no es un tema de envergadura. O sea, cada vez que sienta que tiene al frente suyo la duda o la convicción de que el proyecto tiene que ingresar, tiene que derivar los antecedentes a la superintendencia, porque también al final esto es como de envergadura, te genera como ese juicio de que siempre se persigue a los grupos empresariales más grandes. No, o sea, al final el tema ingreso no ingresa. Hay que aplicar la ley con igualdad. O sea, aquí no tiene que ver con la envergadura, tiene que ver con el conocimiento de las normas jurídicas que les resultan aplicables a los proyectos inmobiliarios y que las direcciones de obras municipales tienen que ser un experto respecto a eso. O sea, yo no haría una distinción respecto a envergadura, sino yo haría un llamado a que tenemos que adentrarnos en el conocimiento de la normativa. Luego, respecto a la DDU, yo creo que la DDU cumple un rol muy importante, interpretativo, en ocasiones a uno no le gustan porque van más allá de la ley, en ocasiones se ponen innovativas, etcétera, pero sí cumplen un rol importante y quizás esto mismo que vamos hablando, que el dictamen del 2009 que establece esta posibilidad de paralización, quizás falta y se extraña una DDU que le recuerda a la dirección de obras y entendiendo también que los dictámenes son obligatorios a todos los servicios públicos y a todas las autoridades, recordarle esa potestad que tiene respecto a la materia. Y posiblemente quizás crear un protocolo, si puede, cada vez que existan estas dudas o certezas respecto cuando está frente a proyectos que pueden ingresar a evaluación ambiental. Y también que sea que frente a certeza o duda, si tiene una pertinencia al regulado, que se la respete y que siga el camino simplemente de la denuncia. Respecto a la Contraloría y la DDU, bueno, la Contraloría claramente es el órgano experto en materia de derecho administrativo y siempre cualquier tipo de actuación que emita una autoridad va a estar sujeta a su control. Entonces yo me imagino que la relación que tiene que existir es la relación que tiene cualquier tipo de autoridad con la Contraloría, tiene que sujetarse a su tipo de control y si ya sea don Patricio u otra persona tiene dudas respecto a la legalidad de una DDU, será la Contraloría la llamada a poder develar esa materia y establecer si esta cumple el estándar de legalidad o no. Esa sería mi respuesta. Ya, tenemos otras consultas, en este caso la persona que asiste hace la pregunta para ambos panelistas. Así que vamos a comenzar con Paulina y después con Cristóbal. La consulta es, si a la luz de los hechos
¿Tiene sentido esa separación de lo urbanístico y lo ambiental? ¿O no será más eficiente incluir lo urbanístico en el sistema de evaluación de impacto ambiental? Paulina. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, lo que yo expuse fue, en el fondo, la situación en que nos encontramos actualmente en nuestra legislación. Y bueno, como Contraloría, nosotros tenemos que interpretar la norma y ajustarnos a la norma, y su sentido de alcance no puede ir más allá. No podemos innovar o, digamos, modificar la normativa. Bueno, interesante sería que en materia urbanística existieran algunas modificaciones desde el punto de vista legal, y que el Poder Legislativo pueda introducir algunas modificaciones tendientes a que estos procesos, más que funcionen de manera paralela, como vemos, salvo en el caso de la recepción, puedan estar más unidos. Ahora, lo que sí quiero señalar, que hay un solo permiso urbanístico, que es un permiso ambiental sectorial mixto, es decir, permiso ambiental mixto, que es lo que señala la ley, que es el del artículo 55, el inciso tercero y el inciso cuarto. Es el único que se tiene que otorgar dentro de un proceso de calificación ambiental. Los otros permisos urbanísticos que nosotros conocemos están fuera, son permisos sectoriales que están fuera del proceso de evaluación y no se otorgan dentro de la evaluación. Por eso, digamos, sería interesante que en ese sentido se hiciera una modificación. Ahora, yo también, quizás también podría haber una mejor implementación desde el punto de vista de los recursos o de personal, sobre todo recursos materiales y recursos funcionarios, para la superintendencia del medio ambiente, porque claro, efectivamente es un gran universo, como señalaba Cristóbal, el que tiene que fiscalizar, y claro, a veces no le da, no tiene suficiente capacidad para ello, y creo que ahí hay una labor que debiera, digamos, la administración activa reforzar un poco más digamos, esa capacidad para poder mejorar la fiscalización. Y bueno, eso es lo que podría contestar. No sé si quiere agregar algo más, Cristóbal, que se puede... ¿Qué nos puede decir de esta separación entre lo urbanístico y lo ambiental? ¿Tiene algún sentido o ya no? Yo creo que todo es derecho administrativo, y ahí yo me pongo como camiseteado totalmente por mi rama, pero no, yo creo que al final, siempre cuando uno invita a reformas legales, a hacer cambios, yo soy bien escéptico a eso. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es ejercer las competencias que tienen las autoridades. Aquí el problema que tenemos al frente de nosotros, que cada vez se están viendo más proyectos que requieren resolución de calificación ambiental o que existen dudas sobre eso, y las direcciones de obras tienen que ejercer sus competencias y dejar de descansar en la recepción definitiva, en la regla del 25 bis, y dejar de descansar en esta, vuelvo a decir, llave de yugo que hacen derivando los papeles a la Superintendencia del Medio Ambiente. Yo creo que aquí hay que ejercer derechamente las competencias. Tenemos otra consulta que también es para Cristóbal. Nos señalan si el principio de coordinación, ¿por qué no podría tener un rol fundamental a pesar de que las normas específicas no lo regulan de buena forma? Sí, yo estoy de acuerdo con esa pregunta, que bastaría solamente el principio de coordinación para poder satisfacer esto, pero en este caso concreto estamos en el mejor de los mundos, porque hay norma concreta, está la regla del 24, la ley orgánica de municipalidades, está la regla que otorga al director de obra la posibilidad de paralizar. Entonces yo creo que yo soy de la Universidad de Chile, yo sospecho los principios. Ya cuando transformamos el derecho en principio, yo sospecho, yo soy legalista. Yo creo que si hay ley, vámonos a la ley. ¿Para qué vamos a recurrir a principios que después nos han traído tantos dolores de cabeza, y algunos creen que algunos principios ya son parte como de nuestra estructura institucional, y pues nos tienen justamente en el dilema institucional que estamos? Entonces no, si hay normas, que la norma se aplique. Yo creo que el principio solamente tenemos que verlo con ocasión cuando no encontramos una solución en el ordenamiento jurídico. No sé qué piensa usted, Paulina. ¿Qué piensa la Paulina respecto de los principios? ¿O nos quedamos solo con la norma? Está muteada. Sí, ahí está. Ahí sí. No, yo la verdad que, a diferencia de Cristóbal, soy de la Universidad Católica Valparaíso, y ahí nos gustan harto los principios, pero
la verdad que en la práctica profesional yo en general creo que hay que combinar los dos, es decir, principios pero también las normas, y tampoco lo podemos a veces estirar demasiado los principios porque también tenemos como límite las normas y a ver su sentido y alcance. Pero en cierta forma, bueno, coincido con Cristóbal que en el fondo también hay que darle toda la funcionalidad necesaria a las normas para que ellas operen en plenitud también. Bueno, hemos recibido otra consulta que en este caso va dirigida a ambos expositores, así que vamos a comenzar con Paulina. En primer término nos señalan si consideran, luego de este análisis, que el pronunciamiento que recién pudimos reseñar, al detallar la normativa aplicable, las facultades, las limitaciones de las DOM en la materia, no daría cuenta de un vacío en el ordenamiento jurídico, develando la falta de herramientas o de instancias que permitan llegar de manera más oportuna a revisar los proyectos a través de envergadura desde la ejecución de las obras preliminares. A ver, no sé, ¿me podría, cómo comienza la pregunta? Sí. A la luz del dictamen que hemos analizado, y la también, sí, nos da cuenta de un vacío, en definitiva, dentro de nuestro ordenamiento. No, yo creo que lo que pasa es que el sistema está organizado de esa forma, y no es que haya un vacío. Yo creo que en el fondo, con las mismas normas que tenemos, podemos seguir avanzando quizás en mejorar la interpretación de las normas y en una mejor aplicación de las normas. Ahora, vacío, bueno, siempre es posible, digamos, rellenarlo con una mejor interpretación de la normativa. Y reitero, los principios más las normas, yo creo que ahí se pueden sacar aplicaciones interesantes para solucionar problemas que se presentan. Lo que pasa es que a veces el volumen de cosas que tienen los directores de obras, como la superintendencia, a veces no le permiten actuar a veces a tiempo. Ese es el problema, que llegan un poco tarde, como dice Cristóbal, a los problemas que ya están ocurriendo. Pero yo creo que las facultades están. No hablaría de vacío. Yo creo que habría que mejor aplicar su sentido y alcance. ¿Y Cristóbal, qué opinas? Pienso igual. Yo creo que no existe ningún tipo de vacío, existen las normas. O sea, claramente aquí lo que posiblemente carecemos, los que nos dedicamos a la cultura del derecho público y como con una pata que quizás falta más la práctica, es como un análisis más sistemático de todo el ordenamiento que hace la Contraloría. Entonces, hoy día analizamos este dictamen, lo complementamos con el 2009, más los que mencionó Paulina, y nos damos cuenta que en verdad el sistema funciona. Quizás no nos queda más de que como un poco como quedarnos como lo que dice Pessoa en su poema de todo quedan tres cosas, como al final de la charla nos queda como la sensación de que la única certeza que tenemos es que estamos comenzando. Pero estamos comenzando, tenemos material, pero hay que quedarse a esa certeza al menos. Pero vacío, yo no veo ningún vacío normativo. Ahora recibimos otra consulta, pero desde la mirada de los desarrolladores. Nos consultan, señalan si está establecido que la dirección de obras puede inspeccionar con permiso ambiental pendiente, ¿qué acciones legales le queda a una constructora para seguir construyendo? Nos pusimos como asesoría jurídica. Aló, Cristóbal. Yo me imagino que si va a fiscalizar la dirección de obras municipales y constata algún tipo de actuación, paraliza u otras, como estuvimos hablando acá, habrá que revisar, primero habrá que consultarles a un colega que piensa respecto a esas actuaciones, pero sin perjuicio de la opinión que pueda emitir el colega, uno tendrá que recurrir a la normativa del caso concreto y por regla general las actuaciones municipales del director de obras tienen mecanismos de impugnación regulados en la ley orgánica de municipalidades, que el reclamo de ilegalidad o ciertas actuaciones especiales tienen una impugnación especial en la ley general de urbanismo y construcción, pero hay que recurrir al mecanismo especial de control judicial o administrativo que consagra la propia norma. Quizás lo único que uno puede dar como consejo es que no hay que moverse creativo, como últimamente la gente hace, de que invalidación de esto, o recurso de protección por todo, porque se lo pueden terminar rechazando por existir un remedio especial. Pero hay que buscarse un buen colega, ¿no?
Es que se hace sugerencia. Ya, una consulta para Paulina. Si la Ley Orgánica de Municipalidades entrega a estas una función ambiental y siendo la dirección de obras un órgano desconcentrado, ¿es explicable una obligación casi absoluta de la DOM en materia ambiental, incluso en algo casi doméstico, pero que representan un 70% de las denuncias, que son los ruidos? ¿No puede hacer la DOM una labor más preventiva? ¿Cómo empezaba la pregunta? La verdad, si la Ley Orgánica de Municipalidades entrega una función ambiental a las direcciones de obras, ¿qué puede hacer en definitiva ella, sobre todo en materia de ruido? Pero en materia de ruido ya está más en otro ámbito, ¿ya? Hay algunos aspectos en materia de ruido que conoce la superintendencia y hay otros que conoce el propio municipio. Ahí hay que distinguir el origen del ruido para poder saber, digamos, qué órgano tiene que intervenir. Ahora, yo sé que la propia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en lo que dice relación con la instalación de las obras, establece una serie de exigencias a cómo deben desarrollarse las obras. Y muchas veces las empresas constructoras, digamos, se saltan un poco esa parte de la ordenanza y a veces los directores de obras no la aplican de manera bastante más estricta, pero sobre todo sobre instalación de faenas, horario de funcionamiento, etcétera, hay bastante exigencias que la propia ordenanza en materia de inicio de obras y de instalación de obras establece. Así que yo insisto, apliquemos más la normativa, conozcamos mejor la normativa para poder, digamos, solucionar estos conflictos que se producen dentro de la ciudad con ocasión de los proyectos inmobiliarios. A Cristóbal, un asistente consulta si le parece que se requieren modificaciones legales en la materia o es suficiente el criterio de la Corte Suprema manifestado en el caso de Punta Piquero. Y en este último caso, ¿cómo puede sustentarse en la normativa urbanística vigente esa tesis respecto a que las DOM podrían negar el otorgamiento de un permiso de edificación en presencia de un proyecto que deba someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental? Claro, no, ahí hay que tener cuidado, hay que hacer un matiz, que eso no lo expliqué muy bien, y agradezco la pregunta. El caso Punta Piquero es un caso, como dijimos, que se estableció que el permiso era ilegal porque no se había acogido evaluación ambiental, etcétera, 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 pero un caso excepcional, que no hay otro caso espejo en la jurisprudencia de la Corte, y por el contrario, los casos que van a poder ver en las láminas que vamos a compartir, que entiendo que van a ser públicas, y si no está el correo, que ustedes me pueden enviar un correo y les mando la presentación, van a darse cuenta que la lógica hoy de la Corte es paralizar el proyecto, mantiene la vigencia del permiso, pero tiene que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ahí realmente más el fantasma del proyecto va a ser la caducidad del permiso de edificación, si es que tiene como alguna importancia mantener su vigencia, si es que cambiaron la norma urbanística, más que otra cosa. ¿Qué más decía la pregunta? Decía, ¿cómo puede sustentarse en la normativa urbanística vigente esta tesis respecto a que la Dirección de Obras podría negar el otorgamiento de un permiso de edificación Claro. en presencia de un proyecto que deba someterse al sistema? Claro, es que ahí la respuesta que habría que hacer, que habría que tener, que la tesis no es sustentable con la dirección de obras, porque la dirección de obras, como tiene que dar respeto irrestricto a los dictámenes de Contraloría que resultan obligatorios, tiene que seguir la tesis de Contraloría. ¿Y la tesis de Contraloría cuál es? Se tiene que otorgar un permiso de edificación sin perjuicio que este proyecto requiera resolución de calificación ambiental. Entonces no es sustentable la tesis Punta Piquero, salvo que es un caso que tenemos que tener presente, leer las dos sentencias y ver si algún día se vuelve a aplicar, pero como tenemos que decirlo, tenemos que encapsularlo en el lugar que le corresponde. Tenemos Muchas otra... gracias. ¿Aló? Sí, se escucha. Perfecto. Es que apareció en imagen. Esta es para Paulina. A la luz de los hechos, la capacidad de fiscalización que tienen existe. ¿Sería conveniente que la normativa se modificara de modo que la RCA sea exigible antes del permiso?
Sí, lo que pasa es que, claro, si se modifica la normativa se podría, pero lo que pasa es que eso es un tema del medio ambiente, es decir, el medio ambiente dice, yo no puedo ejecutar un permiso, porque también yo puedo solicitar un permiso, pero después puedo modificarlo. Entonces, no quiere decir que por el solo hecho de obtener yo un permiso voy a iniciar la ejecución de la obra. Hay un tiempo entre el otorgamiento del permiso y la ejecución de la obra y que pueden pasar muchas cosas. Ahora, hacerlo exigible quizás podría hacerse exigible, qué sé yo, decir, mire, usted abre el libro de obras, más que otorgarlo como condición del permiso, usted abre el libro de obras y en el libro de obras tiene que ir su RCA. Podría hacerse una exigencia a ese nivel, pero hacerla al nivel del otorgamiento del permiso lo veo un poco complejo porque también trastoca el sistema ambiental de cómo funcionaría en relación con todos los permisos sectoriales, no solo en materia inmobiliaria. Entonces yo creo que hay que pensarla bien la modificación, pero mi recomendación, si es que se quiere hacer una modificación en ese sentido, podría ser en relación con la apertura del libro de obra y, bueno, mejorar el tema del inicio de la faena, una regulación más precisa en relación con el inicio de la faena. Que exista, no sé, un acta de inicio de faenas que se suscriba entre el director de obras y el constructor, como para darle certeza al inicio de las obras, lo que mejoraría también el tema de la caducidad de los permisos. No sé, eso ya un poco forma parte de la imaginería del legislador. Eso. Tenemos otra pregunta para Cristóbal. ¿Puede existir matiz a favor de que el director de obras paralice obras si la pertinencia no incluye, por ejemplo, aspectos de emisiones en una zona con plan de descontaminación, como ocurre en el Concón? Claro, yo prefiero como no responder porque es como un caso concreto, como al final como un poco delicado, pero uno pudiera decir que hay que fijarse en el estándar. Yo creo que todos los que estamos acá somos más o menos colegas y nos dedicamos a esto, entonces habrá que leer la regla que establece la paralización y tenemos que llegar a la convicción si se cumple o no se cumple con la debida motivación de una resolución fundada para paralizar un proyecto que genere realmente riesgos si es que tiene o no pertinencia. Si es que tiene pertinencia, bueno, me imagino que el estándar de motivación va a ser mayor, pero prefiero no profundizar porque es como un caso, habría que ver el acto administrativo, cuál es el grado de profundidad de la motivación, algo que hay que evaluar en el caso concreto, que está lejos de poder como ser una pregunta más bien abstracta de debate. Y Paulina, ¿tiene alguna sugerencia en relación a la consulta que se hizo a Cristóbal? No, la verdad que igual que Cristóbal, hay que estarse un poco a las situaciones concretas y la verdad es que manifestar eso ahora es un poco, digamos, en el aire, así que más vale contestar preguntas generales. Vamos a detener estas preguntas en honor al tiempo, pero sí quisiera que cada uno en 5 minutos nos diera su perspectiva, sugerencia, opinión respecto a lo que hemos estado comentando durante toda esta sesión. Paulina. Bueno, yo como funcionaria de la Contraloría creo que quizás nosotros en la Contraloría deberíamos ayudar un poco mejor en la difusión de los criterios jurisprudenciales y creo que instancias como estas son bastante interesantes porque así como nos abrimos hacia, digamos, hacia el público, ellos permiten conocer estos criterios y creo que hay material suficiente como para mejorar un poco las actuaciones en materia ambiental y en materia urbanística por los distintos actores de la ciudad, los directores de obras, los organismos ambientales, las inmobiliarias. Yo creo que una mejor preparación y un mejor conocimiento ayudan a una mejor actuación. Y bueno, si hay modificaciones en la materia, quizás habría que hacer algunas precisiones en algunas materias, pero a veces yo creo que en el fondo una mejor aplicación de la normativa también ayudaría bastante mejor a la situación. Y bueno, agradecer, por supuesto,
al CEA por su invitación, agradecer también la presentación de Cristóbal, porque fue bastante complementaria a lo que se señaló por mi parte, y eso, y también a ti, Gabriela, por tus palabras, y bueno, eso es. Gracias. Muchas gracias por la atención. Gracias, Paulina. Cristóbal. Bueno, principalmente yo creo que la mayoría de las ideas ya están dichas. Agradecer a la Contraloría, agradecer al CEA, agradecer a Paulina, a ti, Gabriela, a las personas que me invitaron, de darme la oportunidad, siendo un profesor joven, de poder participar con ustedes, o creerme joven, de poder participar con ustedes. Nada, simplemente yo creo que a mí lo que me generan este tipo de charlas cuando uno las prepara, que uno cree saber mucho y cuando se empieza a meter un poco en un tema específico se da cuenta que muchas cosas no las sabía, no las había estudiado bien, las había visto con distintas perspectivas. Entonces siempre yo creo que uno en el ejercicio profesional se va encontrando con sorpresas, con nuevos conocimientos y estas charlas son bastante enriquecedoras, por lo menos para mí y espero para los asistentes. Pero yo creo que más que hacer una conclusión, yo creo que hemos expuesto distintos dictámenes, sentencias de la Corte Suprema, y en este derecho hermoso que tenemos, que es plástico, que frente a los hechos va tomando distintas fisonomías, lo más seguro es que nos vamos a seguir sorprendiendo y vamos a seguir haciendo estas charlas, que vuelvo a felicitar al CEA porque permiten que tanto parte de la administración como gente afuera de la administración podamos compartir un debate con tolerancia y respeto. Así que muchas gracias. Bien, hemos llegado ya al final de esta sesión. Quiero repetir los agradecimientos a ambos expositores. Nos han ilustrado de manera bastante docta respecto a la materia que estábamos analizando. Y también agradecer a todos los que se estaban comunicando en línea y que nos hicieron llegar consultas. No todas las pudimos responder en honor al tiempo. Pero desde ya los dejamos invitados para las próximas sesiones que se hagan de la jurisprudencia administrativa relevante. Mis agradecimientos al CEA y toda la organización. Así que hemos concluido esta jornada. Chao, que tengan un excelente día. Muchas gracias, que estén muy bien.